Uno de los aspectos más destacados de la vida en la frontera estadounidense era la atmósfera ominosa de ilegalidad que seguía a la gente al cruzar el río Mississippi y adentrarse en los territorios del Viejo Oeste. Las comunidades de todo el este y el oeste de los Estados Unidos eran vulnerables, ya que bandidos y criminales recorrían los valles más bajos y las colinas más altas, para aprovecharse de los desprotegidos y ganarse la vida en un mundo donde el ganador se lo lleva todo. Algunos de estos infames forajidos incluían a personajes como Jesse James y Billy el Niño. Eran figuras populares de la época dorada del Viejo Oeste, que se ganaron la fama a través de despiadados robos de trenes, emocionantes tiroteos y, la mayoría de las veces, asesinatos a sangre fría en nombre de la gloria y la riqueza. Sin embargo, la frontera del oeste era demasiado vasta para que solo unos cuantos bandidos legendarios se quedaran con todo el oro y la grandeza para ellos mismos. Para entender su papel en la frontera estadounidense y en la historia del crimen real en Estados Unidos en general, vamos a presentar la historia de James, el viejo Jimmy Hope, y el relato de su reinado como el rey de los bancos, ladrones, extendiéndose desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. James Hope, mejor conocido por su apodo de ladrón de bancos, el viejo Jimmy, nació en Filadelfia, Pensilvania, alrededor de 1836. Fue criado por sus padres inmigrantes irlandeses, quienes eran pobres, pero estaban decididos a ver a sus hijos prosperar hasta la adultez. Hope encontró trabajo como mecánico siendo apenas un adolescente, complementando el ingreso de su padre. Después de algunos años se independizó y formó su propia familia, casándose y estableciéndose con un par de hijos. Pero cuando llegó a mediados de sus 30, una vida hogareña común sostenida por el trabajo manual y labores sencillas no satisfacía a Jimmy en lo más profundo de su ser. De hecho, tanto él como el resto del mundo pronto descubrirían que el futuro forajido en realidad solo tenía un verdadero amor: robar bancos. El reinado del viejo Jimmy Hope comenzó oficialmente el 6 de abril de 1869, cuando el criminal en ascenso pero astuto orquestó un audaz robo en el Kensington Savings Bank en Filadelfia. Uno que pasaría a la historia. Hope, junto con un grupo de cómplices, se hizo pasar astutamente por detectives de policía y se llevó una suma asombrosa que se estima superó los $100,000. Este formidable equipo de ladrones no solo incluía al viejo Jimmy Hope, sino también a Jim Casey, Tom McCormick, George Howard y otros 3 cómplices. El atraco comenzó con una artimaña que involucraba a un individuo elegantemente vestido y uniformado que entró al Kensington Savings Bank buscando una audiencia privada con el presidente del banco. Como si estuviera planeado, el presidente del banco accedió y le concedió una reunión de inmediato. Este misterioso visitante afirmó ser un detective enviado por el jefe de policía, trayendo malas noticias de que una banda de criminales planeaba asaltar el banco esa misma noche. Le aseguró al presidente del banco que 3 o 4 policías uniformados estarían apostados de manera encubierta dentro del banco antes de la hora de cierre. Después de obtener una solemne promesa de confidencialidad, el detective se marchó. Alrededor de las 2:50 p.m. de esa fatídica tarde, los supuestos policías uniformados llegaron al banco y reclutaron la ayuda de los 2 porteros para hacer guardia. Al caer la noche, uno de los porteros fue enviado a comprar cerveza, dejando al portero restante solo. Aprovechando ese momento oportuno, los policías revelaron su verdadera identidad como miembros de la banda de Jimmy Hope, expertos en abrir cajas fuertes disfrazados. Rápidamente sometieron y silenciaron al desafortunado portero. Cuando regresó el otro portero, corrió con la misma suerte. Con ambos porteros sometidos, los ladrones comenzaron su audaz empresa, abriendo la caja fuerte del banco y llevándose un botín colosal estimado entre 80 y 100,000. Sin embargo, la repartición del botín pronto sembró la discordia entre la banda, culminando en un enfrentamiento fatal que cobró la vida de 3 de los ladrones. Posteriormente, Jim Casey encontró su final a manos de Tom McCormick, mientras que el cuerpo sin vida de George Howard fue descubierto cerca de Yonkers, a orillas del río Hudson.
Años después, mientras estaba bajo custodia en San Francisco, el viejo Jimmy Hope reveló que un compañero de la banda de Kensington se había amargado tanto por la disputa en la repartición que juró buscar venganza, lo que posiblemente precipitó el asesinato de Howard. 4 meses después, Hope y su socio, Ned Lyons, junto con otros 2, orquestaron otro audaz robo. Consiguieron un sótano debajo del banco Ocean en la ciudad de Nueva York, ocultando hábilmente sus actividades de las miradas curiosas de los transeúntes, instalando una mampara para bloquear la ventana del sótano. Al amparo de la oscuridad, perforaron el piso de piedra directamente debajo de la bóveda del banco, llevándose más de $1 millón en efectivo y bonos. Sin embargo, más tarde se deshicieron de los bonos y huyeron con todo el oro y la plata que pudieron cargar sin levantar sospechas. Sin embargo, esto sumó solo unos pocos miles de dólares, ya que los bonos valían mucho más que el oro y la plata. Al año siguiente, Hope y Lyons realizaron otro asalto audaz, esta vez apuntando a la caja fuerte del pagador en el astillero naval de Filadelfia. Aunque Hope se había convertido en una figura notoria en el bajo mundo de la ciudad, él, Lyons y otros 2 cómplices lograron eludir el enjuiciamiento debido a la falta de pruebas concretas. Solo Lyons fue detenido, pero finalmente huyó tras quedar en libertad bajo fianza. Para el viejo Jimmy Hope, su encuentro con la ley finalmente llegó cuando fue arrestado por robar el banco de Smith en Perry, Nueva York, más tarde ese año. Fue declarado culpable y posteriormente sentenciado a 5 años de prisión en la prisión de Auburn el 28 de noviembre de 1870. Después de 3 años de encarcelamiento, el viejo Jimmy Hope logró una fuga impresionante de la prisión de Auburn el 23 de enero de 1873. Junto a sus compañeros fugitivos Big Jim Brady, Dan Noble y Charles McCann. Durante el otoño de ese mismo año, Hope se vio involucrado en un plan nefasto, colaborando con una banda de ladrones experimentados, incluyendo a Brady, Frank McCoy, George Bliss y reuniéndose nuevamente con Tom McCormick. Juntos se alojaron en una casa adyacente al primer Banco Nacional de Wilmington, preparando el escenario para una hazaña audaz. En la mañana del 7 de noviembre, Hope y sus asociados iniciaron su plan, teniendo como objetivo la casa del cajero del banco, convenientemente ubicada cerca. Su estratagema era tomar como rehenes a la familia del banquero mientras lo obligaban a abrir la caja fuerte del banco. Sin embargo, la situación se volvió en su contra cuando una sirvienta astuta logró escabullirse de la casa y alertó a las autoridades sobre sus siniestras intenciones. En poco tiempo, Hope y sus cómplices se encontraron nuevamente en manos de la ley. Mientras se impartía justicia rápidamente, los 4 malhechores soportaron un castigo doloroso, recibiendo 40 latigazos severos. Además, fueron condenados a una década tras las rejas el 23 de noviembre de 1873. Su sentencia fue acompañada por 1 hora en la picota y una multa considerable de $5,000 para cada uno. Cabe destacar que el quinteto propuso pagar una suma considerable de $25,000 en lugar de la flagelación, pero el tribunal rechazó firmemente esta petición. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Hope y su banda orquestaron una audaz fuga de la cárcel de Newcastle, Delaware, apenas 8 meses después. Utilizando un remolcador a vapor, lograron navegar con éxito hacia su libertad. Durante los años siguientes, Hope logró mantenerse esquivo, participando en una serie de pequeños robos y allanamientos, incluyendo un incidente notable en Wellsboro, Pensilvania, en septiembre de 1874 y hasta 1875. Como muchos habitantes del bajo mundo criminal de Nueva York, mantenía conexiones con la notoria receptadora Federica Mara Mandelbaum. En 1875 el camino criminal de Hope tomó un giro intrigante cuando fue reclutado por el audaz Jorge Leónidas Leslie. Juntos emprendieron un ambicioso esfuerzo de 3 años, preparándose meticulosamente para lo que podría decirse que se convertiría en uno de sus robos más importantes, el robo al Banco de Manhattan.
En el año 1878, el formidable Dan Kelly trabajaba como vigilante nocturno en el banco conocido como una de las fortalezas financieras más inexpugnables de Estados Unidos, la Institución de Ahorros de Manhattan. En un fatídico domingo, 27 de octubre de 1878, exactamente a las 6 de la mañana, Kelly siguió la rutina establecida y despertó al conserje Louis Burkell, cuya vivienda se encontraba dentro de las instalaciones del banco. Siguiendo este protocolo, Kelly se dirigió a su casa, dejando a Burkell mientras se vestía. Fue en ese momento cuando ocurrió una intrusión inesperada. Un grupo de 10 hombres, rodeados de misterio, irrumpió abruptamente en los aposentos de Burkell. Lo sometieron rápidamente y lo humillaron poniéndole esposas. Mientras se desarrollaba esta alarmante situación, la esposa de Burkell y su suegra, quienes vivían con él, reaccionaron con terror y sus gritos de auxilio llenaron el aire. Los ladrones, blandiendo amenazantes revólveres, respondieron silenciando a las mujeres con sombrías amenazas de violencia, manteniendo su dominio a punta de pistola. Mientras algunos de los asaltantes vigilaban a las aterrorizadas mujeres, otros escoltaron al desdichado Burkell al corazón del banco. Allí recurrieron a la coerción, amenazando a Burkell con graves consecuencias si no revelaba la combinación de la puerta exterior, asegurando así el acceso a las cajas fuertes del banco. Temiendo por su vida, Burkell cedió ante sus demandas, permitiendo que Hope y Samuel Worcester Sam Paris abrieran la puerta de la bóveda interior con herramientas especializadas para abrir cajas fuertes que tenían en su poder. Se rumoraba ampliamente que el viejo Jimmy Hope se había infiltrado en secreto en las instalaciones del banco mucho antes del robo real, examinando meticulosamente el funcionamiento interno de la bóveda del banco. Su temeraria irrupción en la bóveda llevó al audaz robo de la asombrosa cantidad de $2.757.700, de los cuales una parte sustancial ascendía a $73,000 en bonos con cupón y $11,000 en efectivo. Los culpables se marcharon rápidamente por la salida trasera del banco, abandonando todas sus herramientas en la escena del crimen. A pesar de su pronta salida, el descubrimiento del robo ocurrió en menos de una hora, gracias a la ingeniosidad de Burkell. El atento conserje logró liberarse y dar la alarma, pero para ese momento los ladrones ya habían logrado eludir la captura. La desconcertante ausencia de cualquier indicio de entrada forzada, como marcas en puertas o ventanas, llevó a los investigadores a suponer que los culpables debieron haber accedido al banco usando una llave maestra. Esta teoría, a su vez, alimentó las sospechas de una posible complicidad interna. En consecuencia, el capitán Thomas Burns, quien más tarde ganaría renombre internacional como Inspector Burns, inició una extensa operación de vigilancia dirigida a las personas asociadas con el banco. Entre los que fueron sometidos a una estrecha vigilancia estaba Patrick Shevlin, un ex vigilante del banco que, tras el robo, despertó sospechas debido a su comportamiento llamativo. Se le observó gastando considerable tiempo y recursos en un establecimiento conocido por ser frecuentado por criminales. Seguro de que Shevlin poseía información crucial sobre el crimen, Burns lo puso bajo custodia. Después de varios días de un interrogatorio implacable por parte del astuto detective, Shevlin hizo inadvertidamente una serie de declaraciones incriminatorias. Al darse cuenta de que estaba atrapado, Shevlin finalmente admitió que, después de una considerable persuasión, una banda liderada por Jimmy Hope lo había obligado a facilitar la obtención de llaves duplicadas del banco. Shevlin identificó explícitamente a Hope como el cerebro de la organización criminal. Los perpetradores habían manipulado a Shevlin, convenciéndolo de que no levantaría sospechas y recibiría una parte de las ganancias mal habidas. Además, el oficial de policía John Nugent enfrentó cargos de complicidad en el robo, pero finalmente fue absuelto. Posteriormente, 10 personas fueron arrestadas en varias partes de Estados Unidos, acusadas de participar en el robo al Banco de Manhattan. La mayoría de estos arrestos ocurrieron cuando intentaban deshacerse de los bonos robados.
En procedimientos legales posteriores, el 18 de julio de 1879, John Hope, el hijo de Jimmy Hope, fue declarado culpable y sentenciado a una larga condena de 20 años de prisión. Cabe destacar que Jimmy Hope defendió vehementemente la inocencia de su hijo John, afirmando con firmeza que su hijo había sido encarcelado injustamente y sosteniéndolo hasta el día de su propia muerte. El 12 de diciembre de 1879, Billy Kelly recibió una sentencia de prisión de 10 años. Mientras tanto, Jimmy Hope estaba encarcelado en la prisión de Auburn, pero más tarde orquestaría otra fuga audaz después de solo un año. Otros, incluyendo a John Dobbs, Sam Farris, John Nugent, Abe Crockley, Patrick Shevlin, Pete Emerson y Ed Goodrich, fueron liberados de la custodia. Shevlin había recibido inmunidad a cambio de su cooperación con la fiscalía. Las consecuencias de este audaz robo resultaron en el cierre temporal del banco. Rápidamente, los funcionarios del banco solicitaron al Congreso y lograron asegurar la cancelación de los bonos robados y la emisión de duplicados. La parte más loca del robo al Banco de Manhattan fue el hecho de que casi no sucedió debido a la actividad criminal de Jimmy Hope en los meses previos a octubre de 1878. Varios meses antes del infame robo, Hope y su cómplice Abe Crockley se encontraron brevemente encarcelados en el banco Deep River en Deep River, Connecticut. Durante su tiempo bajo custodia, las autoridades interrogaron al dúo en relación con un violento asalto bancario que había tenido lugar en Dexter, Maine. Negándose obstinadamente a divulgar cualquier información incriminatoria, tanto Hope como Crockley guardaron silencio. En consecuencia, Hope fue trasladado a Dexter, Maine, donde se convirtió en el principal sospechoso del mencionado robo bancario. Poco después fue trasladado a Lime Rock, Maine, donde enfrentó un juicio por un asalto bancario que había ocurrido allí 8 años antes. En un giro dramático de los acontecimientos, Hope salió del tribunal una semana después con su absolución. En una época notable de bandidaje, la banda de Leslie, liderada por George Leslie, desempeñó un papel destacado en los anales de los asaltos bancarios en Nueva York. Su influencia sombría persistió, representando aproximadamente el 80% de los robos a bancos en el estado hasta la eventual muerte de George Leslie 9 años después. Es justo decir que sin el impacto de George Leslie en la empresa criminal de Hope, la mayoría de sus robos no habrían ocurrido, al menos con el mismo éxito. Al final, el viejo Jimmy Hope no pudo resistirse a seguir recorriendo la frontera del oeste indefinidamente. Demasiado irresistibles eran las ideas de ilegalidad y fortuna que saturaban el viejo oeste estadounidense. Hope había sido un peón del crimen clandestino de la costa este y, sin duda, salivaba ante la idea de aplicar sus habilidades a la delincuencia curtida de la frontera. El paradero de Hope durante su viaje de un año hacia la costa del Pacífico es desconocido, pero sin importar los detalles, no es difícil imaginar que dirigió algunos grupos de asaltantes de bancos en los antiguos asentamientos del viejo oeste. Su viaje finalmente lo llevó a San Francisco, donde pudo haber estado involucrado en el robo de una considerable suma de $65,000 de las bóvedas del prestigioso banco Barretton & Company. Sin embargo, fue durante su siguiente intento al atacar el banco Sather, ubicado en la intersección de las calles Comercial y Montgomery en San Francisco, California, cuando el destino finalmente lo alcanzó. El punto de inflexión ocurrió el 26 de junio de 1881, cuando el atento conserje del banco Sather notó un inusual montón de tierra cerca de la bóveda del banco, aparentemente caída desde las partes superiores de la bóveda. Este extraño hallazgo de inmediato despertó sospechas, lo que llevó a notificar rápidamente al capitán de detectives Isaiah W. Lees. El capitán Lees inició una investigación, lo que llevó al descubrimiento de que se había tallado una abertura ingeniosa en el espacio del segundo piso, ubicada discretamente en una esquina sombría, donde el conserje guardaba sus herramientas de limpieza. Esta abertura, estratégicamente lo suficientemente grande como para acomodar a una persona, se extendía a través del piso y el techo directamente sobre la bóveda.
La noche siguiente, el capitán Lees, acompañado por un equipo de detectives vigilantes, mantuvo una vigilancia discreta. Su vigilancia inquebrantable dio frutos cuando observaron a dos individuos entrar en un pasillo que conducía al piso de arriba. Dando a los ladrones tiempo suficiente para reanudar sus actividades ilícitas, Les y su equipo finalmente entraron en el lugar. Inmediatamente se enfocaron en el agujero evidente en el piso, donde presenciaron a uno de los ladrones bajando al piso inferior. Al darse cuenta de que había sido capturado, Hope sacó rápidamente un revólver grande, pero los detectives respondieron con la misma fuerza, apuntándole con escopetas recortadas. Acorralado y superado en número, Hope finalmente se rindió. Mientras tanto, su cómplice, que había subido al piso superior, logró evadir la captura. Investigaciones posteriores revelaron que este individuo no era otro que Dave Cummings, otro ladrón notorio. Hope y su compañero fueron arrestados y el 15 de octubre de 1881 recibieron largas condenas de prisión. Cummings fue extraditado de regreso al este de los Estados Unidos, mientras que Hope comenzó a cumplir una condena de 7 años en San Quentin, siendo luego transferido al Centro Correccional de Auburn para cumplir el resto de su sentencia. Al ser liberado el 11 de noviembre de 1886, Hope se encontró con varios agentes de la ley del este que habían estado esperando ansiosamente su liberación. A pesar de sus esfuerzos, un fallo de un tribunal local inicialmente frustró su extradición, impugnando la orden firmada por el gobernador de California, George Stoneman. Esta disputa legal retrasó el regreso de Hope a Nueva York hasta mayo de 1887. Durante ese tiempo, el capitán Lees nombró a los oficiales Ed Byron y Harry Hook para acompañar a Hope y a 2 policías de Nueva York en un viaje hasta Chicago, Illinois. Tras su liberación, el viejo Jimmy Hope regresó a su hogar en Manhattan, donde compartía un modesto departamento en Columbus Avenue con su esposa e hija. Esta vez sí era para quedarse, el rey de los ladrones de bancos finalmente en paz al renunciar a su corona. En la fatídica noche del 2 de junio de 1905, ocurrió una tragedia cuando Hope sufrió un ataque cardíaco fatal al salir del Hotel Lincoln, ubicado en Broadway y la calle 52. Cabe destacar que, justo antes de su fallecimiento, había visitado al renombrado deportista Pat Sheedy, con quien había cultivado una amistad de muchos años. Curiosamente, Sheedy creía que Hope estaba a punto de revelar un secreto importante cuando sucumbió a una muerte repentina. Tras el fallecimiento de Hope, varios periódicos, incluido el venerable New York Times, especularon sobre la naturaleza del enigmático secreto que él estaba a punto de revelar. Algunos conjeturaron que podría haber estado relacionado con el paradero, durante mucho tiempo desconocido, de los bonos robados durante el asalto al Banco de Manhattan. Sheedy, quien más tarde fue entrevistado por la publicación, rindió un sentido homenaje a la memoria de su amigo fallecido, envolviendo aún más los últimos momentos de Hope en intriga y misterio. El viejo Jimmy Hope puede que no sea el típico forajido del viejo oeste. Puede que no haya cometido la mayoría de sus fechorías criminales al oeste del Mississippi. Su actividad en la frontera pudo haber sido mayormente anónima y discreta, y su verdadera infamia provenía de las costas del Atlántico. Pero hay algo que sigue siendo cierto. Sin importar dónde asaltó bancos y estableció su reino de atracos, el rey de los ladrones de bancos será recordado para siempre como uno de los forajidos más icónicos, no solo en la historia del viejo oeste, sino en la historia estadounidense en general.